de darle la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy, Víctor Hernández, profesor investigador en Seguridad Nacional de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Muchas gracias por tu tiempo, Víctor. Estábamos analizando hace un momento con mi compañero. No, gracias a ti. Estábamos analizando con Guillermo, nuestro compañero de Zacatecas, que es una de las entidades más golpeadas por las olas de violencia que se viven, pues ya no quiero decir olas, ¿no? Porque ya es una normalidad, digamos, en Fresnillo, en Zacatecas mismo, y analizábamos algunas cifras sobre todo. Pero ustedes, los expertos, ¿qué lectura le dan a esto, además de la falta de una estrategia contundente para combatir la violencia en México, Víctor? La guerra contra el narcotráfico ha tenido varios episodios de violencia que emergen en diferentes estados de la República y que probablemente van a seguir emergiendo y mudándose porque el verdadero problema es estructural. Digamos, más allá de las zonas que tradicionalmente son conflictivas, como lo son puntos turísticos o puentes fronterizos que son atractivos para organizaciones criminales, para la venta de ciertos servicios ilegales y para el trasiego de drogas, el verdadero problema sistémico que hay detrás es la falta de una capacidad del Estado mexicano para investigar los delitos. Sabemos, de acuerdo al INEGI, que en promedio se cometen 30 millones de delitos todos los años. Esto incluye delitos como fraude, extorsión, homicidio, absolutamente todos los que se cometen en el país. Y en promedio, 9 de cada 10 de esos delitos ni siquiera se denuncian. En México tenemos un enorme cuello de botella que es el Ministerio Público, que son los detectives del Estado mexicano. Si nosotros sumamos todos los policías locales que hay en México, las policías municipales, policías estatales, de acuerdo con el INEGI, estamos hablando de más o menos 300,000 elementos, pero esos 300,000 elementos solamente pueden ser atendidos por 13,000 ministerios públicos que en promedio hay en el fuero federal y en el fuero local. Es decir, tienes el trabajo de 300,000 personas que se ve atrapado en la burocracia, que es que solamente 13,000 personas puedan dar ese servicio de conducir los actos de investigación, y por eso vemos las cifras que tenemos, ¿no? Un número diminuto de personas que en efecto son sancionadas por las conductas ilegales que cometieron. Oye, Víctor, estás hablando de un dato interesante cuando los policías, bueno, están atrapados en la burocracia, ya lo decías, pero hay algunos otros policías que ni siquiera inspiran confianza y hay otros que, de hecho, ellos cometen los mismos delitos. Entonces, digamos que, pues así la ciudadanía no se siente protegida, ¿no? La autoridad con mucha frecuencia ha enviado mensajes que lo que provocan son desconfianza y ahí entran prácticamente todas las autoridades del Estado. Tenemos, por ejemplo, el caso aquí en la Ciudad de México de un ministerio público que ahorita está investigado por haberse robado durante un cateo varios millones de pesos y también billones de dólares, moneda extranjera. Tenemos ahora la reciente ejecución extrajudicial cometida en Nuevo Laredo por elementos del ejército mexicano. Tenemos casos como el de Ayotzinapa, donde también se señala a la policía municipal. Es decir, no hay ningún nivel de autoridad ni corporación que esté exenta y por eso, más allá de ver los incidentes concretos, hay que ver lo que ocurre en el sistema. ¿Por qué las autoridades emiten esos mensajes de desconfianza? Uno, porque hay muy poca supervisión de cómo se ejerce el poder de las armas, el poder de policías, de ministerios públicos y de militares. Hay muchísima opacidad y los órganos internos de control hacen más bien control burocrático, control presupuestal, pero no control sustantivo de cómo se comportan los elementos de estas corporaciones. Y en particular con la militarización de la seguridad pública tenemos siempre el gran muro de que prácticamente todo lo que hagan las Fuerzas Armadas se puede clasificar como actividad de seguridad nacional y pues bueno, eso permite que muchas participaciones que tienen en desapariciones y en ejecuciones extrajudiciales, como su participación en Ayotzinapa o como lo que ha venido ocurriendo en Nuevo Laredo, puedan pasar muchos años ocultos antes de que en efecto la prensa o las organizaciones de la sociedad civil acrediten que se hizo un uso excesivo de la fuerza o algún acto ilegal. Oye, Víctor, bueno, estás hablando de una situación que pues conocemos, ¿no? Sobre todo la gente que estamos en los medios y que tenemos información a veces de primera mano de algunas figuras políticas, nos damos cuenta que hace falta que el actuar sea distinto por parte de la autoridad. Pero como ciudadanos muchas veces nos sentimos frustrados porque efectivamente, como ya lo decías, no se denuncian los delitos porque sabemos que no va a pasar nada, las carpetas de investigación muy pocas llegan a su fin con éxito, en fin, padecemos
hacemos de un sistema, digamos, echándose a perder, si no es que ya está totalmente echado a perder? ¿Qué nos queda como sociedad para sentir diferente y para que eso de a poco también vaya permeando otras esferas de la sociedad y la violencia disminuya? Ya no digo que termine, pero que disminuya. Estamos en temporada electoral y es el momento ideal para recordar que problemas de largo plazo como es la pobreza, la desigualdad o la inseguridad no se resuelven en un sexenio y que hay que tener mucho cuidado de las próximas candidaturas, desde las candidaturas municipales hasta la presidencia de la República, de aquellos que nos quieran vender soluciones que mágicamente van a funcionar en 6 años. La Guardia Nacional fue una policía al vapor, aquí tenemos los resultados. El presidente López Obrador ha rebasado los homicidios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, que entregaron individualmente al término de sus sexenios. La militarización de la seguridad pública ha fracasado, tenemos 17 años con el ejército en las calles y lo único que ha ocurrido es que incrementan los homicidios, no se reducen. De hecho, hay una correlación entre el despliegue de los militares y el comportamiento de la violencia homicida. Entonces, tenemos que exigirle a nuestros próximos candidatos que no piensen con una lógica de gobierno, sino con una lógica de Estado, con políticas que se puedan implementar a largo plazo, a 20 o 30 años, que sin duda sean mucho más eficientes que solo comprar patrullas o que solo comprar pistolas nuevas, porque eso se ve muy bien para la foto, pero no resuelve los problemas de fondo de la incidencia delictiva. Y exigir esas cuentas. O sea, ya tuvimos 3 partidos en alternancia diferentes. Todos nos prometieron lo mismo. Los militares son una solución temporal y ahora esta sí es la buena, ¿no? 3 sexenios perdidos en materia de seguridad, 3 presidentes con 3 policías diferentes, la Policía Federal de Felipe Calderón, la Gendarmería de Enrique Peña Nieto y la Guardia Nacional de López Obrador. Entonces, tenemos que empezar a castigar a los partidos con nuestro voto, porque mientras no sientan las consecuencias de mentir y de fracasar en seguridad, la película continúa sin ninguna consecuencia para los partidos. Oye, Víctor, y ya para finalizar, y hablando también del fin de esta administración, independientemente de que la que viene el próximo año sea del mismo color o no, ¿podemos esperar como ciudadanos números distintos con respecto a la violencia en este país? ¿O diríamos que, por el contrario, se viene una ola de violencia más importante para México? Creo que es difícil que aumenten los homicidios porque ya como estamos de por sí es una crisis absoluta. O sea, es como preguntar si una casa se puede incendiar más. Bueno, pues solo si le echaras más combustible. En realidad, pues la violencia se ha estabilizado, más o menos en lo que tenemos ahorita. Estamos reportando unos 33, 34 mil homicidios en promedio todos los años. El presidente Felipe Calderón entregó más o menos 120,000 homicidios en su sexenio. Enrique Peña entregó 140,000. Esta administración probablemente va a llegar a los 160 o 170. Si se continúa esta política militarizada y federalizada de seguridad pública, lo que podemos esperar es que continúe. A la misma estrategia siguen los mismos resultados. Es difícil que los precandidatos del partido en el poder vayan a querer contradecir al presidente en su legado de la Guardia Nacional, a pesar de que toda la evidencia nos dice que ha sido un completo fracaso y que es abundantemente más ineficiente que la extinta Policía Federal. Y la oposición, híjole, a ver, la oposición trae el lastre de que ellos son quienes inauguraron este periodo de militarización, ¿no? El PAN con Felipe Calderón, Enrique Peña, que tampoco le mueve un ápice a la estrategia. Entonces, yo veo un problema de credibilidad y ya estoy escuchando a los candidatos con el mismo discurso de siempre, de híjole, es que en 6 años yo no puedo arreglar nada, en 6 años yo no puedo construir policías municipales fuertes. Eso era lo mismito que se decía en el sexenio del presidente Calderón, y si hubiéramos dedicado esos 16 años, en lugar de tener militares en las calles, para fortalecer las policías municipales, para depurar las fiscalías locales, tendríamos un país muy diferente. El pretexto del tiempo ya no podemos permitir comprárnoslo porque ya pasaron casi 2 décadas de guerra contra el narcotráfico que le han costado la vida a casi 500,000 de personas. Qué lamentable el panorama que se vive en este país, Víctor. Ojalá que gente como tú y lo que recomiendas a la administración pues sea escuchado, ¿no? Porque finalmente vemos que
pues como que no se hace caso desde el atril presidencial y podríamos estar mejor, como ya bien lo dice, si hubiéramos invertido este tiempo y recursos en otras situaciones. Muchas gracias, Víctor, por habernos acompañado hoy. Espero verte muy pronto platicando sobre este y otros temas, ojalá desde otro panorama también, uno mejor. Muchas gracias a ustedes, un saludo a todo nuestro auditorio. Hacemos una pausa, es breve, ya regresamos.